¿Hay cosas más importantes en la vida que el oro? Yo y mucha gente cree que sí, y es el agua. Vayan a buscar oro por otro lado, que aquí no hay oro. Aquí hay agua y va a ser esta tierra como es de fértil, buena, fértil. No soy la dominicana, pero acá todos luchamos juntos para que Quisqueya siga siendo la misma Quisqueya. Estoy en San Juan de la Maguana, la ciudad donde una empresa canadiense quiere abrir una mina del oro. San Juan es considerada como una de las ciudades más importantes por la agricultura y el agua. Somos de aquí de San Juan. De San Juan. ¿Por qué ustedes están acá hoy? Estamos aquí apoyando nuestra marcha. San Juan dijo no queremos minería, queremos nuestra agua. Agua sí, oro no. ¿Qué eso significa para usted? Agua sí, oro no. Oh, pero mi amor, nos protege. El agua nos da la vida, nos da la salud. Nosotros somos el granero del sur. De aquí es que se dan todos los granos. Nos quisieron echar miedo, no tenemos miedo. Aquí estamos, apoyando y defendiendo nuestra agua. ¿Qué ustedes creen? Porque la empresa dice que este proceso será limpio, sin contaminación. ¿Qué ustedes piensan? No creemos en que sea limpio. Ellos dicen que se van a abastecer del agua de la lluvia y cuando haya sequía nos van a utilizar el río. No queremos ser un Cotuí. San Juan no quiere ser un Cotuí. Ejemplos tenemos de sobra. Lo vimos en Pedernales, lo vimos en Bonao, lo vimos en Cotuí y no lo queremos en San Juan. No estamos teniendo beneficios de nuestra propia riqueza. Las riquezas de nosotros están yendo a los bolsillos de los extranjeros y a un grupo de dominicanos que lo están aprovechando, pero solamente para su beneficio personal. Como dicen que la minería es una actividad tan productiva para Dominicana, ¿por qué Cotuí no es el mejor pueblo del país? Entonces, lo que pasa es que no se está administrando bien la riqueza y que solamente un grupito se está sirviendo de esos recursos para su beneficio propio, sin importarle la salud ni el bienestar y el desarrollo del pueblo dominicano. No podemos rechazar lo que es vida. Oro no, agua sí, San Juan presente. Le agradecemos a todas las provincias que están acompañando a nosotros los sanjuaneros. ¿Qué significa para ti agua sí, oro no? La vida en total. Nosotros no necesitamos otra cosa que no sea agua, porque aquí nosotros somos, nuestro desarrollo depende de la agricultura y el agua es nuestra fuente de vida. ¿Qué para ti significa agua sí, oro no? Para mí es el derecho a la vida. Tenemos que defender nuestros recursos naturales, nuestro ambiente, nuestro desarrollo agropecuario. Y por historia San Juan ha sido una provincia sumamente agrícola toda su vida. Entonces, en este momento estamos un poco puesta arriba con esta situación. Ya tenemos mucho tiempo en lucha, pero seguimos en lucha hasta tanto podamos detener esa masacre que pretenden hacerle a nuestra provincia y al medio ambiente. ¿Conoces a alguien que vive de la agricultura? Claro, toda mi familia es agrícola, es ganadera. Toda la vida, sea desde mis tíos, mis abuelos, mis padres, todos nosotros dependemos al 100% de la ganadería, de la agricultura, sobre todo del agua, que sin ella no podemos hacer nada de esto. Sí, eso quería decir, que sin agua ustedes no pueden hacer. No podemos hacer nada de eso, ni nosotros, ni los que están más abajo de nosotros, ni Barahona, ni Neiva, ni Independencia, hasta Pedernales. O sea que todo es una cadena que tenemos que cuidarla y preservarla por siempre. Hoy nos unimos todos acá en San Juan porque hay cosas en la vida más importantes que el oro y el dinero, y es el agua. Sanjuaneros salieron hoy a las calles para luchar por su pueblo y por el agua que da vida al sur entero. ¿Conoce a alguien que vive de agricultura? O yo mismo voy a depender de agricultura porque mi papá era agricultor y ganadero. Y me toca una tierrita que ahorita yo voy a trabajar, que de eso que voy a vivir. Yo no vendo droga, no atraco, no hago nada mal hecho y de eso que yo me voy a sostener. Ese va a ser mi medio económico para yo poder subsistir en esta vida que vivimos. ¿Me puede decir de dónde ustedes entonces tienen que vivir si usted va a perder el agua que abona toda? No, donde ellos no vayan a alojar, como han sacado la gente de Cotuí, que en Cotuí lo sacaron de la gente, no le han pagado su tierrecita, lo tienen viviendo, oye bien que yo oí eso,
Los tienen viviendo en la casa que no vivían. Les desbarataron casas de 4 y 5 millones de pesos. Y ahora vive la gente, ya tú sabes, no le han pagado nada de eso. Las carreteras no sirven. Igual tu desastre está inventado Cotuí. También quieren volverlo a San Juan la misma mierda. Se equivocaron ellos y cualquiera que lo quiera intentar. Ya sabes, que me cuida siempre y Dios que nos libre. No hay miedo, que no hay miedo. Es que no se muere un día. Uno nació para morirse un día y si hay que morirse, se murió y se acabó. El tiempo paga. En mi vida ya he ido a algunas protestas en mi país, por ejemplo, y lo que se nota acá en República Dominicana es la vibra y energía. Que vale más que el oro, el agua es un tesoro, que vale más que el oro. Nosotros verdaderamente no queremos impacto ambiental porque verdaderamente sabemos que eso es un desastre para nuestra provincia, para nuestra comunidad. Y estamos en San Juan, no estamos en Cotuí, estamos en San Juan. ¿Qué para ustedes significa agua sí, oro no? Bueno, que no queremos la mina, no queremos mina, aquí queremos aguas. ¿Ustedes son agricultores o Claro, sí. Soy camionero y como camionero verdaderamente de San Juan de la Maguana sabemos lo que es una explotación minera y no queremos explotación minera en San Juan. Por lo que apelamos al señor presidente de la República Dominicana que por favor nos ayude y que tumbe eso de que esa minera la queremos fuera de San Juan. Fuera, minera. Pasó en Cotuí. No queremos aquí lo que pasó en Cotuí. Agua sí, oro no. San Juan tiene su riqueza y vale más que el oro. El agua es vida, vamos a cuidarla. Y San Juan está despertando. Y lo que se nota también es que acá hay orden, porque los sanjuaneros luchan por una buena causa. ¿Qué significa para usted oro no, agua sí? Ok, el agua es vida. Aquí no vamos a ver ese oro. Ese oro lo van a ver ellos. Y nosotros no queremos que exploten la mina. ¿Y me puede decir por qué la empresa dice que ellos van a aportar la ciudad con el dinero de esta mina? ¿Qué usted opina? Que no lo aceptamos. No aceptamos oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí. Desde Santiago de los Caballeros estamos aquí apoyando esta marcha porque queremos agua, no oro. No queremos oro, queremos agua. Es increíble. Acá hay no solamente los sanjuaneros, sino también la gente de otras provincias que defienden la tierra de Quisqueya. ¿Por qué usted está acá hoy? Porque yo, al igual que muchos sanjuaneros, no queremos la explotación minera. Lo que queremos es agua, queremos vida. San Juan vive de la agropecuaria, vive de la ganadería y no podemos permitir que se desaparezca San Juan y alrededor de 5 o 6 provincias más que también afectaría a la que es la explotación minera. ¿Usted conoce a alguien que es agricultor? Mi papá era agricultor, era tractorista. Yo sé lo que es la tierra, yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es cultivar, pero aquí hay muchos que no saben lo que es coger una pala, mojar una tierra, que hoy quieren beneficiarse de nosotros y no vamos a dejar que un fulano por allá, que un canadiense vea lo que es la tierra de San Juan destruir. Fuera la Gold Quest, fuera la empresa minera. ¡Anímate! Protesta tiene lugar en la presa de Sabaneta, pero el problema es que para llegar allá hay que pasar por los pueblitos chiquititos donde la calle es muy pequeña y hay miles de personas realmente. Por eso nosotros decidimos dejar el carro y caminar hacia la presa. Increíble, pero en este país se resuelve cada problema. Entonces llegamos acá y nos falta como 5 minutos o menos hacia la presa.
agua sí, oro no, agua sí, oro no. ¿Qué significa agua sí, oro no para ti? Queremos agua para bañarnos, para mojar ropa, para la naturaleza, para vida. Queremos el agua, no queremos el oro. Como lo hicieron en los tiempos de antes, que nos cambian oro por espejo, ya la vaina cambió. Agricultor somos, sí, de aquí del Granero del Sur. El arroz, la habichuela, la uyama, la batata, la yautía, la... Vibre, cosas así. No nos vencemos, no nos damos por vencidos. Venga quien venga, Donald Trump, el jefe de China, irá a Rusia, nación contra nación, y no podrán explotar las minas de San Juan de la Maguana, porque los sanjuaneros no nos detenemos. Agua sí, oro no, agua sí, oro no, agua sí, oro no. Vamos a guerrear, unidos vamos a defender nuestras aguas, y por eso decimos, ¡agua sí! ¡Agua sí! Supuestamente este pueblo no está acostumbrado a recibir tanta gente en poco tiempo. Ni siquiera a pie se puede pasar. Esta marcha fue apoteósica. Eso le lleva un tremendo mensaje al gobierno de que San Juan no quiere minas. Y todo el país nos está apoyando. Todo el país nos apoyó. Bajaron de diferentes provincias, Guagua full, todo está. Bueno, tú puedes ver el tapón, que ya la gente va regresando y ni a pie se puede. ¿Pero algún día antes había tanta gente? ¿O esa es la primera vez? No, el 27 del mes pasado también fue tremendo. Por ahí están las informaciones, los videos, fue tremendo, pero ahora fue apoteósico. Había pila de gente y eso es increíble, amigos, porque no es la gente solamente de San Juan, de esta provincia, sino de República Dominicana entera. Tanta gente llegó acá para luchar. ¿Qué piensas sobre esta protesta de hoy? Mira, yo me llamo Eric, tengo 25 años, yo soy de la provincia de San Juan. Yo me dedico a la comercialización de productos agrícolas, arroz, guandule, habichuela. Entonces, el hecho de que se establezca un proyecto minero en la provincia de San Juan no solo nos va a afectar a nosotros, sino que afecta a todo el suroeste. Porque el río San Juan es afluente del río Yaque del Sur. Y del Yaque del Sur, todas las provincias del sur que son Neiva, San Juan, Barahona, Independencia, Pedernales, se sustentan. Entonces, eso es lo que pasa, yo me encuentro muy en desacuerdo. Entonces, si acá llega la minería, ustedes van a perder el trabajo, creo. No todo, la agricultura supone 28.000 empleos en la provincia y la minería solo 80. Y nosotros tenemos aproximadamente la sexta reserva de oro más grande de toda la zona de América Latina. Entonces es muy peligroso, no podemos hacerlo y considero verdaderamente que no lo vamos a aceptar. La sociedad se va a levantar, la región se va a levantar y ese proyecto no va a pasar. Claro, eso se nota en esta marcha. Muchísimas gracias. La verdad es que no pude llegar hacia la presa donde había el final de la marcha por la congestión de la calle. Ni siquiera a pie fue posible llegar. La verdad es que los dominicanos con esta marcha mostraron sus pensamientos y el amor verdadero a la patria. Había peligros para ustedes, por ejemplo, ustedes son turistas, entonces había un camión antimotín y lo mejor era que no fueran, para que no se le eran heridos. Nosotros sí, porque pues estamos aquí para pelear por ellos. Esa minería, que se vaya para su país o que busque otro país por allá donde pueda encontrar, porque aquí no lo vamos a afectar, de ninguna manera, de ninguna forma. Queremos la vida, no la muerte. Y en este lugar, como siempre, quería dar gracias a todos ustedes que me apoyan en Patreon y en YouTube Subscribe. Mil gracias por su apoyo y confianza.
Bueno, queridos, yo no esperaba que este problema va a conmover tanta gente de distintas provincias de República Dominicana, así que tienen que escribirme lo que opinan ustedes sobre el problema de la mina en San Juan. Déjame saber todas sus opiniones en los comentarios, los leo todas. Como siempre, tienen que escribirme lo que piensan sobre este video. Dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y hasta el próximo video. ¡Chao!